Aló, muy buenas noches, colegas, tengan todos muy buenas noches. Hoy día continuamos con lo que es las clases en vivo de esta sesión virtual sobre programación con ruta de aprendizaje y DCN. Muy bien, bueno, pues un saludo a todos los que ya están en línea. Lo que sí necesitamos, por favor, que me confirmen su audio para dar inicio a esta sesión virtual. Buenas noches, Daniel, buenas noches, María. Adolfo, bueno, pues Adolfo nos confirma que está todo ok. Domingo también nos dice buenas noches. Domingo, por favor confírmame, Domingo, si está correcto el audio para dar inicio a esta sesión virtual con programación con ruta de aprendizaje y DCN. Flora nos dice que todo está bien, buenas noches. Edwin dice que el audio se corta. A ver, por favor, si me pueden confirmar el resto. Julio también, Rosa, Sarala también, María también, Alicia también, Marisa, que todo bien. Gloria también nos indica que todo bien. Daniel también nos dice que el audio está todo bien. Muy bien, un saludo entonces para todos. Hoy ya nos acompaña también algunos colegas que son de Lima, algunos colegas de Puno, algunos colegas de Cajamarca. Un saludo para todos ustedes. Y bueno, confirmado que el audio está correcto, podemos dar inicio a lo que es esta sesión virtual, que continuamos con el temario que tenemos a cargo de lo que son programación por ruta de aprendizaje y DCN 2015. Este temario hemos comenzado con lo que se parte de una situación significativa que ustedes saben que es el hilo conductor para todo este trabajo de programación curricular. Luego hemos visto la necesidad de conocer los enfoques de cada una de las áreas, porque es necesario, ¿no?, al momento de programar. Y luego también hemos tenido la oportunidad de ver algunos temas referentes a lo que es programación anual, programación de unidad y sesión de aprendizaje. Pero para elaborar esta programación anual y operativizarla ya, porque solamente hemos visto la parte teórica, los elementos esenciales, es necesario conocer otros elementos importantes para nuestras programaciones. Estos elementos importantes vienen a ser las situaciones de aprendizaje que ya les hemos visto, vienen a ser los materiales educativos que vamos a utilizar, las metodologías que estaremos utilizando en esta programación curricular, las estrategias de aprendizaje que también tenemos que ir utilizando y las técnicas e instrumentos de evaluación que también son parte importante para elaborar nuestras programaciones curriculares. Si nosotros no conocemos estos temas, estas bases teóricas que sustentan este enfoque por competencia, va a ser difícil que la podamos comprender al momento que operativicemos y comencemos a elaborar la programación anual, la programación de unidad y nuestras sesiones de aprendizaje. ¿Por qué? Porque vamos a ir manejando algunos temas sobre metodologías, algunos temas de estrategias, algunos temas sobre técnica e instrumentos de evaluación, algunos temas sobre situación significativa. Entonces es necesario el conocimiento de estos elementos importantes para nuestras programaciones. Hoy día nos toca ver los organizadores de información. Para generar un aprendizaje significativo debe haber un puente en lo que el estudiante conoce y la nueva información que va a obtener. Pero para determinar si efectivamente y verificar que los estudiantes han logrado, ¿no?, ese aprendizaje, es necesario comprobarlo, verificarlo y ver si es que realmente han realizado los procesos cognitivos pertinentes al desarrollo de estas competencias y de estas capacidades. En nuestros indicadores hemos tenido la oportunidad de ver en las matrices que hemos elaborado, se presentan algunas que recién lo voy a conocer cuando lo verifique. Y una forma de verificar el desarrollo de estas capacidades que están implícitas en estos indicadores es mediante estos organizadores de información. Novan indicó de que recién se puede dar un aprendizaje significativo si el estudiante es capaz de organizar, analizar, procesar información, ¿no?,
y a partir de ella, bueno, pues hacer un cambio en su esquema cognitivo. Entonces los organizadores de información nos permiten verificar si efectivamente estos estudiantes han podido lograr estas capacidades. Identifica, analiza, sintetiza, organiza, ¿no? Resuelve, compara, discrimina mediante este tipo de organizadores. Vamos a ver hoy día cuáles son esos organizadores de información que nos permite verificar si efectivamente estos estudiantes han logrado estos aprendizajes. Partimos de un mapa mental acerca de organizadores de información y nos indican aquí, tenemos algunos de estos indicadores de información, son muchos, son un promedio de 60 indicadores, de 60 organizadores. Aquí están los más utilizados y los que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje. Tenemos el mapa conceptual, que es conocido por todos ustedes, el mapa mental, los mapas semánticos, la V de Gobin, una línea de tiempo, el mapa H. Luego tenemos las redes también, la red semántica, el mapa ARE, la Epines Ishikawa, los esquemas de llave, los círculos concéntricos y una infinidad de organizadores de información. Tenemos también los diagramas, ¿no? Y diagramas de flujo. Entonces, en función a este tipo de organizadores, yo voy a determinar si efectivamente el estudiante está desarrollando las capacidades que se presentan en los indicadores de evaluación para poder lograr las competencias. ¿Cuál es el concepto de organizadores de información? Son representaciones gráficas, son conjunto de proposiciones, son arquitectura de conocimientos, es el puente entre la teoría y la práctica. Recién el estudiante se va a poder determinar si efectivamente ha logrado ese aprendizaje cuando realice un tipo de organizador de información. Sin duda que al momento que él realice este tipo de organizador de información, lo que haga en ese momento es, sin duda, va a ser un aprendizaje para él y no se le va a poder olvidar. Automáticamente va a pasar a la memoria a largo plazo. Son las herramientas del conocimiento para la comunicación, interacción y construcción. Comunicación, ¿por qué? Porque van a interactuar ahí con sus compañeros al momento de organizar este tipo de información en algunas oportunidades, en otras oportunidades lo va a hacer de manera individual. Lo que sí van a tener en cuenta es el diseño, ¿no? Y el arte para poder construir, pero para que pueda construir este tipo de organizadores, él tiene que poder comprender en primer lugar la información que va a trabajar en adelante. Tener en cuenta que quienes presentan, para quienes sirve, quién va a convencer, la estética y la economía, ¿no? Tener en cuenta también que los organizadores tienen un diseño establecido y en función a esos diseños se elaboran, además que tienen un para qué se realiza, ¿no? En algunos será importante para rescatar algunos conocimientos previos, otros para identificar algunos conocimientos, otros para comparar conocimientos, otros serán para relacionar conocimientos, otros serán para discriminar conocimientos, otros serán para relacionar, comparar, integrar conocimientos. Buenas noches, Jessica de Paramonga nos saluda, muy buenas noches. Y entonces, estos tipos de organizadores se van a utilizar para desarrollar las capacidades, ¿no? Algunos preguntarán, ¿y estas capacidades no se encuentran en el DCN? Sí, estas capacidades se encuentran en el DCN, pero se encuentran mostrados como indicadores. Por eso que cuando comenzamos los indicadores, ahí dice discrimina tal información, compara tal información, secuencia tal información, analiza tal información, evalúa situaciones problemáticas, creativas, investiga sobre tal información. Entonces, estas capacidades yo las encuentro en los indicadores. Los organizadores de información, entonces, lo que me van a permitir es verificar si efectivamente el estudiante está desarrollando los procesos cognitivos para desarrollar las capacidades que me permitan lograr la competencia indicada. Uno de estos indicadores que tenemos aquí son los cuadros sinópticos. A ver, un ratito, por favor, porque no se puede apreciar muy bien.
A ver, uno de estos organizadores que podemos tener en cuenta son los cuadros sinópticos. ¿Qué es el cuadro sinóptico? ¿Para qué sirve? ¿Y qué me permite hacer? ¿No? ¿Qué es este cuadro sinóptico? Permite organizar y clasificar información organizando los conceptos de lo general a lo particular, ¿no? De lo más grande a lo pequeño. Y de izquierda a derecha, tiene un orden jerárquico estos cuadros sinópticos. ¿Cómo se realiza? Primero se tienen que identificar los conceptos generales, se derivan los conceptos secundarios o subordinados, se categorizan estos conceptos y finalmente se utilizan las llaves para señalar las relaciones. Es decir, primero selecciono los conceptos principales y lo voy mostrando en la parte izquierda, y luego los conceptos secundarios o subordinados lo voy relacionando mediante llaves hacia la derecha, de manera de jerarquía. ¿Para qué sirven? Para establecer relaciones entre conceptos, para desarrollar la habilidad para clasificar y establecer jerarquías, para organizar el pensamiento y facilitar la comprensión de un tema. Bueno, Edwin nos dice que hay un virus ahí en eso. No, lo que sucede, Edwin, es que la diapositiva está en un formato y al momento de cambiarlo en el formato, bueno, pues ha cambiado el tipo de letra, que es lo que sucede generalmente. Ya estamos haciendo la rectificación, así que no se preocupen que ya vamos a hacer la rectificación en función a las letras, que es lo que quiere decir cada uno de los recuadros que están ahí. Ya, Edwin, muchas gracias por su preocupación, Mabel. Entonces, ¿cuáles son estos cuadros sinópticos? Aquí tenemos un ejemplo de estos cuadros sinópticos, ¿no? En la parte, primero se determina cuáles son los elementos principales, en este caso el sistema respiratorio, cuáles son los conceptos subordinados, y dentro de estos conceptos los otros conceptos que están en relación a ellos. Se relacionan estos conceptos y se determinan mediante llaves, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo podríamos utilizar para lo que es el área de ciencia, ¿no? Para lo que es el área de ciencia, y también para otras áreas. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo para el área de comunicación, el lenguaje, cuáles los elementos que están relacionados con el lenguaje, elementos quienes harán el emisor, el receptor, el mensaje y el canal. Lo que sí hay que tener claro que estos organizadores de información se elaboran en función a los niveles de los estudiantes. Podemos tener organizadores de información para los grados inferiores, primer grado, segundo grado, tercer grado, como utilizar los mismos organizadores de información para los grados de secundaria, cuarto, quinto, sexto, cuarto, quinto grado, ¿no? Igual podemos hacerlo también en primaria, ¿no? Podemos trabajar desde primero hasta sexto grado y en secundaria también desde primero hasta quinto grado. Entonces, están en función al nivel de los estudiantes. Como podemos observar, aquí tenemos también otro ejemplo, ¿ya? Pero en este caso, si podemos observar, está un poquito más complejo que los primeros, ¿no? Factores del medio ambiente, tenemos los abióticos, los bióticos, dentro de los abióticos, los físicos, los químicos, y dentro de ellos también los elementos subordinados. ¿No? Pero ahí yo tendría que trabajar ya con los estudiantes, ¿no? En este caso podríamos ir trabajando con hilos, con lanas, y que ellos vayan construyendo mediante utilizando gráficos o figuras, ¿no? Y también tendrían que hacer, ¿no?, este tipo de cuadro, de organizador de información. Luego también tenemos el siguiente, ¿ya? Aquí tenemos para el área de matemática también, ¿no? Aquí, como podemos ver, es un poco más complejo. No está en función al área. Aquí yo les he planteado algunos ejemplos en función a la complejidad, ¿no? Desde los más sencillos a más complejos. En este caso tenemos para la área de matemáticas también, ¿no? Donde tenemos ahí el elemento principal que se ubica en la parte izquierda,
y los elementos subordinados en la parte derecha y así sucesivamente, ¿no? Y termina en este caso, si hablamos de cuadriláteros, termina con las figuras y el nombre de cada una de estas figuras. Muy bien. El siguiente es un cuadro comparativo también. Sí, María Luisa nos indica lo siguiente, ¿no? Efectivamente, en el caso de inicial se trabaja con material concreto, por eso que les indicaba yo que el uso de la lana, por ejemplo, para poder elaborar la secuencia de las llaves, ¿no? Listo, estamos haciendo un repaso de lo que era el cuadro sinóptico que no se podía apreciar, y por ahí nos decía Edwin que había un virus en la computadora y no era el formato de las presentaciones, ¿no? Aquí el qué es, el cómo se realiza y para qué es. Se ve mejor, dice Rosa Sarelli. Muy bien, Rosa. Entonces, miren, como yo les indicaba, estos tipos de organizadores que hemos iniciado con cuadro sinóptico, hemos presentado de la manera más sencilla hasta la manera más compleja, dependiendo del nivel de los estudiantes, ¿no? Como podemos apreciar aquí, están mucho más complejos, y él termina con un ejemplo de matemáticas un poquito más complejo. Luego tenemos los cuadros comparativos. ¿Qué es? ¿Cómo se realiza? ¿Y para qué es? ¿Qué es? Permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o hechos. Una cuestión importante es que luego de hacer el cuadro comparativo es conveniente enunciar una conclusión a la que se llegó. Cuando yo realice un cuadro comparativo y trabajen los estudiantes un cuadro comparativo, es necesario que al finalizar, como es nuestra función de facilitador de mediador, le da la conclusión clara acerca de lo que se ha hecho. ¿Cómo se realiza? Se identifican los elementos que se desea comparar, se marcan los parámetros a comparar, se identifican y escriben cuáles son las características y se anuncian afirmaciones donde se mencionen las semejanzas y diferencias más relevantes, ¿no? Es la forma de cómo se realizan estos cuadros comparativos. ¿Para qué sirven? Permite desarrollar la habilidad de comparar, lo que constituye la base para la emisión de juicios de valor. No se olviden que el comparar me permite desarrollar esa emisión de juicios de valor, el juicio crítico, facilitar el procesamiento de datos, desarrollando la habilidad de clasificar y categorizar todo tipo de información. Entonces, el cuadro comparativo lo que a mí me va a permitir desarrollar es el análisis por parte de los estudiantes, la relación que existen entre estos elementos que van a participar en este cuadro comparativo, y finalmente realizar un análisis, una comparación, una relación, una clasificación, y terminamos con la categorización. Aquí tenemos para el área de comunicación, por ejemplo, ¿no? Donde se indican ahí las características principales. Buenas noches, Elsa. Se indican las características principales en la parte superior sobre los elementos a los cuales vamos a hablar. En este caso, mesa redonda y debate estamos comparando, y en la parte de la izquierda estamos viendo en referencia a quién vamos a hablar. En este caso, tema, participantes, el tiempo y conducción. María Elena, buenas noches. Podemos hacer también para otra área. Aquí también tenemos otro cuadro comparativo. En la parte, en este caso, el tipo de cuadro comparativo es que se ubican las características en la parte central, ya no en la parte izquierda como en el ejemplo anterior, sino en la parte central. Y los elementos a los cuales vamos a hablar están a los costados, ¿no? Uno a la parte derecha y uno a la parte izquierda. Vemos que aquí en cada uno podemos hablar referente al tema de civilización, referente al tema de soporte, al tema de instrumentos, al tema de signos y al tema de significado. Este es otro tipo también de diseño de cuadro comparativo. Vamos a pasar en un cuadro comparativo un poquito más complejo,
No se olviden que estos organizadores de información deben utilizarlos ustedes en sus sesiones de aprendizaje para la construcción del aprendizaje. Algunos docentes nos decían, profesor, pero si ahora ya los estudiantes no les vamos a dictar, ahora los estudiantes no van a copiar de la pizarra, ¿qué es lo que van a llevar? Pues sus apuntes en sus cuadernos. Bueno, pues esto es lo que ellos van a tener que llevar. El estudiante ahora, su función está en construcción del aprendizaje y nuestra función ahora es de mediador de ese aprendizaje. Cuando los estudiantes elaboren este tipo de organizadores de información, sin duda lo que realizan en ese momento ya les va a quedar claro y presente, ¿ya? Y cuando ustedes les hablen otra vez acerca de ese tema que han trabajado, sin duda que van a tener ellos la oportunidad de poder trabajar en función a esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque automáticamente va a pasar a una memoria a largo plazo y va a construir, va a cambiar su esquema mental que tiene el estudiante, ¿no? Por sus nuevos conocimientos que realicen durante la construcción de estos organizadores de información. Sí, es parecido a un cuadro de doble entrada, nos dice María Leslie, ¿no? Aquí también tenemos otro cuadro de comparativo también, en este caso ya viene con gráficas, ¿ya? En ambas partes tenemos acerca de lo que vamos a hablar, ¿no? Y en la parte central tenemos una gráfica acerca de ello y tenemos algunos puntos en relación a lo que queremos hablar. Tenemos aquí, podemos apreciar, por ejemplo, estamos hablando del conductismo y estamos hablando del constructivismo y ideas principales acerca del conductismo, ideas principales acerca del constructivismo. También es otro cuadro comparativo, pero con otro tipo de diseño. Estos son generalmente pues para estudiantes de grado de secundaria, ¿no? Otro de los organizadores de información son las famosas matrices. En las matrices tenemos varias matrices, hoy ya vamos a ver unas 3 de ellas, ¿no? Tenemos la matriz de clasificación, ¿de qué es? La matriz de clasificación es una estrategia que permite hacer distinciones detalladas de las características de algún tipo de información específica. El objetivo es formar conjuntos o clases. Se identifican, ¿cómo se realiza? Se identifican los elementos a clasificar, se determinan los elementos y las categorías que se van a clasificar y se da una conclusión de los resultados de la clasificación de los elementos. Gloria, buenas noches. ¿Para qué sirven esta matriz de clasificación? Desarrolla la capacidad de observación, agrupa en clases determinadas o no dependiendo del interés del trabajo y es muy útil en el análisis de los datos cualitativos. Entonces, esta matriz de clasificación lo que me va a permitir a mí es agrupar determinadas clases y en función de esas clases poder identificar algunos tipos de observación en referente a algunos elementos de un objeto, fenómeno o hecho que se esté dando en la realidad. Lo importante de este tipo de matrices es el desarrollo de la capacidad de análisis, ¿no? El estudiante puede analizar a partir de este cuadro de matriz que ustedes se le están presentando, ¿no? La relación entre cada uno de estos elementos. Aquí tenemos, pues, en el caso de inicial, por ejemplo, esta matriz, ¿no? Donde los estudiantes lo que tendrían que hacer es marcar, ¿no? Cuál es la secuencia y determinar cuál de ellos es la correcta, ¿no? Aquí tenemos los transportes y en la parte superior tenemos un referente al tamaño de cada uno de estos transportes, ¿no? Y lo que van a hacer los estudiantes es marcar. Bueno, pues aquí también ellos lo que están haciendo es clasificando, ¿no? Y analizando en función a los gráficos presentados. Otro ejemplo para ya estudiantes de primaria, por ejemplo, aquí tenemos en función a la lectura. Ellos van a tener que identificar algunos elementos antes de la lectura, algunos elementos durante la lectura y algunos elementos después de la lectura, ¿no? Estos elementos, ¿cuáles son? El título del libro, el dibujar, análisis de la contraportada, la pregunta de análisis, análisis de dibujos, fotografías, inferencias y resúmenes. Entonces, en función a ello, los estudiantes lo que tienen que ir ubicando estos elementos en función a lo que es antes de la lectura,
lo que es durante la lectura y lo que se da después de la lectura. Y lo que tiene que hacer es solamente marcar. Otro ejemplo es el siguiente, ¿no? Aquí está un poquito más complicado ya el ejemplo para estudiantes de edad de secundaria, ¿no? Aquí también tienen que marcar en función a los elementos que se le determinan, ¿no? Luego tenemos la siguiente matriz, que es la matriz de inducción, que es muy conocida y que se está hablando mucho de ello, con referente al desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. ¿Qué es esta matriz de inducción? La matriz de inducción es una estrategia que sirve para extraer conclusiones a fines de fragmento de información. A diferencia de la matriz de clasificación, la matriz de inducción es similar a ella, pero incluye una relación entre estos elementos y además una conclusión de cada uno de estos elementos. ¿Cómo se realiza? Se identifican los elementos y parámetros a comparar, se analiza la información recolectada y se buscan patrones, se extraen conclusiones con base en el patrón observado, se buscan más evidencias que confirmen o refuten las conclusiones. Esto es lo importante en el caso de los estudiantes, ¿no? Ellos van a tener que buscar información para verificar si efectivamente las evidencias que han plasmado en esa matriz de inducción son verdaderas o son contradictorias. Y en función de ellos van a tomar un punto de vista para determinar la conclusión de este tipo de matriz. ¿Para qué sirve? Para extraer conclusiones, que es lo principal en esta matriz de inducción, para identificar elementos de comparación, para identificar semejanzas y diferencias, para desarrollar el pensamiento crítico, analizar, sintetizar y emitir juicio, ¿no? A diferencia de la matriz anterior, esta matriz es mucho más completa, ¿no? Porque aquí te permite desarrollar algunas capacidades como el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque al momento que ellos elaboren, busquen información para verificar si efectivamente esa información plasmada en esa matriz es verdadera o falsa, ellos van a emitir pues una conclusión. El análisis de la información mediante el desarrollo o comparación de estos, sintetizar y finalmente pues la emisión de juicios, ¿no? Lo importante de esta matriz es que termina con una conclusión, y en función a esa conclusión es que el estudiante va a emitir un juicio o va a argumentar lo que está plasmando en esta matriz de inducción. Aquí tenemos uno de los ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí las teorías constructivistas, la psicología y la social, Piaget y Vygotsky, y están en función algunos elementos de comparación, ¿no? Como es el conocimiento, como es el aprendizaje tanto para Piaget y para Vygotsky, como es la enseñanza tanto para Piaget y para Vygotsky, y cuál es el papel del docente, ¿no? Tanto para Piaget como para Vygotsky. Y finalmente termina en una conclusión o una inferencia. A esta matriz también le puedo agregar otras más, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo también, aquí por ejemplo para el área de educación para el trabajo, ¿no? Donde estamos hablando específicamente de la parte tecnológica. Se determina el concepto de cada uno de ellos, el concepto de blog, el concepto de imagen, el concepto de contenido multimedia y el software de blog, ¿no? Y vamos a hablar de ellos en función a la dedición y al objetivo de cada uno de estos. Y finalmente, el estudiante lo que va a hacer es la conclusión. Si realmente la definición de lo que es blog se está realizando, se está dando en función a su aula o cómo él lo utiliza. Software de blog también, cómo la utiliza y si sabe acerca de este software de blog y cómo la va a utilizar. Sí, efectivamente, ¿no? Gloria nos dice si es que los parámetros de comparación los propone el docente. Sí, el docente tiene que proponer cuáles son estos parámetros de comparación en función qué es lo que yo quiero comparar en función a los conceptos que yo estoy indicando. No se olviden que cuando nosotros presentamos una situación significativa, la situación significativa la tenemos que investigar, ¿no? Se presenta una situación significativa, hay que resolver un problema, y para resolver un problema
yo involucro ahí el campo temático, el bloque temático del área que yo tengo a cargo. En ese bloque temático del área significa que el estudiante va a comenzar a investigar para buscar la solución a esa situación problemática. Estos organizadores lo que me permiten es organizar la información que va a tener que tener el estudiante para dar la solución a esta situación problemática. Es por eso que una matriz de inducción lo que me permite es llegar, ¿no?, a una conclusión que parte del juicio crítico del estudiante, donde el estudiante, en función a los conceptos que ustedes le van a dar, va a comparar y va a determinar si efectivamente la conclusión es verdadera o es falsa y cómo es que la autora le está utilizando. Luego tenemos la V de Gobin, que también es muy utilizada, también se escucha mucho para realizar trabajo de investigación. Este tipo de organizador de información favorece el uso del método científico y permite desarrollar, bueno, pues la metacognición, que es lo más importante para este tipo de organizador. ¿Qué es? Es una estrategia que sirve para adquirir conocimiento sobre el propio conocimiento y sobre cómo es este construye y se utiliza. Voy a adquirir conocimiento sobre lo que yo sé y lo que tengo que saber y cómo lo voy a utilizar este conocimiento. Se usa cuando los alumnos tengan contacto directo con un fenómeno o situaciones observables, ¿no? Por eso les indicaba que favorece a la investigación. ¿Por qué? Porque se va a hablar específicamente de algunos hechos o situaciones que se están dando en la realidad. ¿Cómo se realiza? Se presenta a los alumnos una situación o fenómeno real, que es la situación. Se presenta la técnica V para que los alumnos comiencen a organizar su pensamiento, sepan hacia dónde dirigir el estudio y cómo registrar las observaciones. ¿Para qué sirve? Para desarrollar la metacognición, que viene a ser el factor importante en esta V de Gobin, organizar procesos de desarrollo de un proyecto y favorecer el uso del método científico tradicional, pero también es factible aplicarlos en las ciencias sociales. Yo pienso que principalmente en las áreas de ciencia. Aquí tenemos el esquema de esta V de Gobin, ¿no? Es una V, en la parte izquierda va la teoría conceptual que yo necesito para dar respuesta a una pregunta central, y termino dándole alguna conclusión, juicio de valor, afirmaciones sobre conocimiento, transformaciones o registro de conocimientos de objetos, ¿verdad? Entonces, el trabajo metodológico de esta V es la siguiente, ¿no? En la parte izquierda está la teoría, que a mí me va a permitir responder a la pregunta central y llegar, pues, ya sea a una conclusión, a una idea principal, a un resumen o a un juicio crítico en función a lo que me están preguntando. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si estamos hablando de las migraciones, ¿no? El concepto de migraciones, cuáles son las causas de estas migraciones y cuáles son las clases de estas migraciones. Y la pregunta central viene a ser, pues, ¿qué son las migraciones? Con esta teoría que yo tengo en la parte izquierda voy a dar respuesta a algunas conclusiones que me está solicitando, en este caso, el docente, ¿no? Que la evaluación, que la interpretación y cómo se representa, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que es la V heurística, ¿no? Tenemos aquí otro ejemplo también. En la parte central tenemos cuáles son las características del discurso expositivo. En la parte izquierda está el marco teórico, el contenido conceptual que necesito para dar respuesta a esta pregunta. Los estudiantes tienen que investigar acerca de este marco conceptual, que a partir de este marco conceptual ellos van a dar respuesta a la pregunta central y terminan con alguna conclusión, algunos hechos o algún tipo de afirmaciones. Aquí tenemos también otro ejemplo ya un poquito más complejo para estudiantes de mayor nivel, ¿no? Que es la web 2.0. En la parte izquierda se muestra información importante y además aquí podemos observar que hay gráficos. Esta información está compuesta con gráficos y en la parte de la derecha está la conclusión en función a la pregunta planteada
y también los estudiantes elaboran un gráfico para dar una explicación de esta conclusión. Otro de los organizadores de información, aparte de las matrices que hemos podido observar, son los diagramas. Los diagramas también son parte de estos organizadores de información, ¿ya? Que permite que el estudiante desarrolle algunas capacidades relacionadas a lo que es la organización de información, a lo que es el análisis de la información, discriminación de información, identificación, relaciones y juicios. ¿Qué es un diagrama radial? Son representaciones esquemáticas que relacionan palabras o frases dentro de un proceso informativo. Esto induce al estudiante a organizar esta información no solo en un documento, sino también mentalmente. ¿Cómo se realiza? Se parte de un concepto o título, el cual se coloca en la parte central, lo rodean frases o palabras clave que tengan relación con él. A la vez, tales frases pueden rodearse de otros componentes particulares. Su orden no es jerárquico, los conceptos se unen al título mediante líneas. ¿Para qué sirve? Para organizar información, para identificar detalles, para identificar ideas principales, para desarrollar la capacidad de análisis, y existen dos tipos de diagramas, en este caso puede ser el radial o el largo, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, el desarrollo de capacidades no son tan complejas, no se puede decir, son capacidades, por ejemplo, básicas como el identificar, el relacionar y el organizar información, ¿no? Y analizar información, ¿no? A diferencia de los que hemos podido ver en las matrices, llega a un juicio de valor. Se analiza, se argumenta, se conjetura y termina con un juicio o una conclusión de la información planteada. Aquí el diagrama llega pues a identificar y organizar este tipo de información, ¿no? Y termina con el análisis. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama, ¿no? En la parte central, propiedad de la materia, que es el tema o el elemento principal del cual vamos a tener que organizar la información presentada. Y tenemos aquí físicas y pueden ser químicas, ¿no? De las físicas, algunas propiedades, y de las químicas de igual manera, ¿no? Este es un diagrama radial, ¿ya? Este es un diagrama. Aquí tenemos otro diagrama un poquito más complejo que el anterior. Lo bueno de este tipo de organizadores es que se pueden graduar. Yo puedo utilizar los mismos organizadores para estudiantes de niveles inferiores como para estudiantes de niveles superiores. Pero lo que sí yo tengo que verificar es la gradualidad. El indicador a mí me va a permitir ver si efectivamente el estudiante está desarrollando ese tipo de capacidades, ¿ya? Si me presentan, por ejemplo, estudiantes de quinto año, pues un diagrama sencillo es que no se está logrando los indicadores pertinentes. Por eso los docentes deben ser claros al momento de solicitar cualquiera de estos tipos de organizadores. ¿Por qué? Porque estos organizadores van en función a los indicadores que yo deseo lograr. ¿Para qué? Para que ellos organicen el tipo de información planteada. Ve, aquí tenemos ya otro tipo de organizador un poquito más complejo también, donde en la parte central va el elemento principal en manera circular, y a los costados vienen otros círculos que hablan acerca de este elemento principal, y luego de ellos se desprenden muchos más elementos de cada uno de ellos, ¿no? Aquí podemos apreciar, por ejemplo, que están en función a colores, ¿no? En color morado se desprenden 6 elementos subordinados a estos. Igualmente el color guinda también se desprenden 5 elementos subordinados a este, y así sucesivamente se van desprendiendo elementos por cada uno de los que yo he podido establecer de mi idea central o mi idea principal. Juan Edgar Rosales nos saluda. Muy buenas noches, Edgar. Otro de los diagramas es el diagrama de árbol. Desde Yungay nos saluda Edgar. Muy buenas noches, Edgar. ¿Qué es el diagrama del árbol? Son representaciones esquemáticas que relacionan palabras o frases dentro de un proceso informativo. Esto induce al estudiante a organizar esta información no solo en un documento, sino también de manera mental. ¿Cómo se realiza el diagrama de árbol? No posee una estructura jerárquica. Lo principal es que este no posee una estructura jerárquica, a diferencia del diagrama radial, ¿no? El diagrama radial
más bien parte de un centro y se extiende hacia los extremos. Hay un concepto inicial, la raíz del árbol, que corresponde al título del tema. El concepto inicial está relacionado con otros conceptos subordinados y con cada concepto que a la vez están unidos. ¿Para qué sirve estos diagramas de árbol? Permiten organizar información, identificar algún tipo de detalles, identificar ideas principales, desarrollar la capacidad de análisis. Y existen dos tipos de diagramas, que puede ser el radial y el árbol. El diagrama que hemos visto anteriormente y el árbol. Este diagrama de árbol todavía necesita mayor análisis por parte de los estudiantes, a diferencia del anterior, porque en el anterior no hay una relación jerárquica. Aquí, en este caso, en este tipo de diagrama, sí hay una relación jerárquica. Buenas noches, Silvia. Nos saluda Silvia. Aquí hay una relación jerárquica, ¿no? Tenemos la parte central, lo que estamos hablando, de un tipo de cáncer, por ejemplo, y luego se desprenden, ¿no?, algunos elementos que parten de esta relación. Aquí tenemos también otro ejemplo, miren, ve, en el parte central viene la computadora y se desprende ahí lo que es el hardware, lo que es el software. Dentro del software, cuáles son estos procesos lógicos, ¿no? Y dentro del hardware, cuáles son estos periféricos. Aquí sí hay una jerarquía en lo que se está hablando. El siguiente diagrama que vamos a ver, hemos visto el diagrama radial, vamos a ver ahora, hemos visto también el diagrama de árbol, y hoy día vamos a ver después lo que es el diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es un diagrama jerárquico que permite identificar un proceso, ¿no? Igual que el diagrama del árbol también es jerárquico. Pero a diferencia, este de acá tiene algunas gráficas que representan un tipo de elemento a lo que se está realizando en este diagrama. Por ejemplo, el óvalo representa el inicio y término de un proceso. El rectángulo es una actividad o un procedimiento. El rombo es la decisión, fórmula, una pregunta o cuestión. El círculo es un conector, el enlace de actividades dentro de un procedimiento. Y las flechas indican la direccionalidad del proceso, hacia dónde va. ¿Cómo se realiza? Primero se identifica un proceso, luego se elabora una lista de pasos, actividades o subprocesos que lo conforman a este proceso, ¿no? El proceso inicial y cuáles son las actividades de este proceso. Se establece qué es lo que se espera del proceso, que viene a ser el producto final. En la parte inferior está. Se elabora el diagrama de flujo con base a una simbología predeterminada, que es la que acabamos de hablar, que es el óvalo, rectángulo, rombo, círculo y flechas. ¿Y para qué se hace? ¿No? Aquí están las capacidades que voy a ir desarrollando. Primero, esquematiza procesos que requieren una serie de actividades, subprocesos o pasos definidos, sobre los cuales hay que tomar en cuenta. Nos permite analizar un proceso y nos permite plantear una hipótesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el área de ciencia yo puedo indicar cerca de un fenómeno que se está dando, ¿no? Cuáles son los procesos de estos fenómenos, y puedo terminar al final pues planteando una conclusión o una tesis acerca de ello. ¿Cómo sería entonces este diagrama de flujo? Miren, aquí tenemos el diagrama de flujo, ¿no? Como pueden apreciar ustedes, ya tienen una simbología predefinida y que tiene una flecha que me indica la continuidad de cada uno de los procesos. La parte inicial y la parte final, que es lo que quiero lograr, y cómo llega al final, ¿no? Que son círculos concéntricos y las flechas que nos permiten la dirección de todo el proceso. Aquí también tenemos los rombos, que vienen generalmente a hacer preguntas para tomar decisiones hacia dónde va. Luego tenemos los organigramas también, ¿no? Ya hemos visto los diagramas, hemos visto las matrices, que son organizadores de información, matrices, los diagramas, y luego vamos a continuar con los organigramas, ¿no? El organigrama es una representación simplificada de un hecho proceso mediante un dibujo que combina figuras geométricas con flechas o textos. Los tipos de organigramas que tenemos, bueno, pues son los lineales, organizan la información en línea horizontal o vertical, se emplea para establecer la relación entre la causa y consecuencia y de un hecho o proceso.
Vamos a ver el ejemplo de estos tipos de organigrama. Tenemos aquí el primer organigrama, el organigrama lineal, ¿no? Como podemos observar aquí, hay un proceso que deriva de otros, ¿no? Y se puede indicar como hechos que son consecuencias de los primeros. La maternidad adolescente va a generar niños no deseados, que luego van a generar pobreza y finalmente muerte, miseria o comercio sexual, ¿no? Y luego regresa otra vez al primero. Es un organigrama lineal. Aquí sí hay una jerarquía, ¿ya? En los organigramas hay una jerarquía. Otro organigrama, tenemos el organigrama piramidal. Es aquel organigrama que emplea, como su nombre lo indica, una pirámide para representar la información y se utiliza cuando queremos representar una jerarquía o dependencia. Ejemplo de este tipo de organigrama piramidal, podemos observar aquí, por ejemplo, ¿no? Que hay una dependencia que en la parte superior viene a estar pues, el elemento principal, viene a ser el Consejo de Administración, y se van derivando a partir de ellos pues otros elementos subordinados a este. Aquí podemos observar la dirección general, que depende del Consejo de Administración, y la dirección general se desprende del personal, departamento de producción, departamento de venta, y de estos a la vez se dependen los de supervisión, laboratorio y departamento comercial, ¿no? Aquí también hay un orden. En los organigramas hay una jerarquía, ¿no? En la parte superior tiene ese elemento principal y los subordinados que están sobre este. Aquí también tenemos otra pirámide, ¿no? Muy conocida porque estuvo pues en el DSM 2009, ¿no? Y tenemos las áreas a las cuales se van a ir atendiendo, ¿no? Aquí tenemos la área inicial, la área primaria y cuáles son las áreas para educación secundaria. También aquí tenemos este organigrama de manera piramidal, pero está en función vertical, ¿no? Hemos podido observar, y aquí tenemos de manera horizontal, ¿no? El modelo está de manera horizontal y podemos observar pues los elementos de ellos de manera vertical, ¿no? Y primaria, quiénes son los áreas de educación primaria, quiénes son las áreas de educación secundaria y cuáles son las áreas para educación inicial. Otro de los organigramas que también pertenecen a este grupo de organizadores son los circulares. La información se presenta dentro del círculo. Se hace uso de este tipo de organigrama cuando la información presenta un fenómeno cíclico, es decir, que tiene un principio y tiene un fin. La lectura de estos organigramas se hace en sentido de las agujas de reloj, ejemplo, una crisis económica, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de organigrama. Aquí tenemos el ciclo de vida, ¿no? Tenemos el nivel de complejidad para los primeros grados. Comenzamos con niñez, luego viene adolescencia, luego viene juventud y luego viene adultez, ¿no? Y es el ciclo de vida. Aquí sí hay una jerarquía, ya aquí también hay un orden jerárquico, y además el elemento inicial genera pues el elemento secundario y así sucesivamente. Tenemos otro ejemplo también, aquí un poquito más complicado también, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, que aquí ya tiene otros matices porque tienen colores y en función a ellos se van desprendiendo. También tenemos otros organigramas también muy utilizados para el desarrollo de este tipo de competencias y que ustedes van a trabajarlos en las sesiones de aprendizaje, son los sistemáticos. Organiza la información empleando una red, se emplea para representar las relaciones entre diversos elementos del hecho o proceso. Aquí tenemos el organigrama sistemático, ¿no? En la parte superior
está el elemento principal o idea principal o el concepto del cual vamos a tener que hablar, los recursos naturales, y en la parte inferior acerca de lo que se está hablando. De manera subordinada tenemos los recursos inagotables, los recursos parcialmente inagotables y los recursos agotables, ¿no? Lo que va a permitir este tipo de organigrama es analizar la información para poder discriminarla y a partir de este determinar pues las relaciones que existen entre uno y otro tipo de información. Aquí tenemos también otro tipo de organigrama circular, ¿ya? Aquí viene un poquito más complejo, ¿no? Porque aquí está el ciclo de cada uno de ellos. Tenemos el elemento principal, los elementos secundarios, y dentro de cada uno de estos elementos tenemos relaciones entre elementos de estos subordinados, ¿no? Podemos apreciar ahí las relaciones que existen y luego vienen pues las flechas que nos direccionan el sentido de cada una de ellas. Bueno, pues aquí hemos terminado con lo que son la parte de organizadores en función a matrices, en función a diagramas, en función a organigramas, y vamos a ver lo que son los cognitivos, con los mapas cognitivos, y a la vez tenemos pues uno de ellos, el principal, el mapa mental. Este es un diagrama similar de los diagramas de Venn. Bueno, pues este de aquí no es un diagrama, es un mapa mental, sino es el mapa H, ¿no? Aquí se equivocaba en la diapositiva. Es un mapa H o también diagrama de Venn. Es un diagrama similar de los diagramas de Venn, donde se identifican los elementos comunes entre dos temas o conjuntos. ¿Cómo se realiza? Ese conjunto A, primer círculo, se denota el primer tema o característica que yo voy a trabajar. El conjunto B se anota el segundo tema y sus características de este. En la intersección ya hay relación entre ambos círculos y se colocan los elementos comunes o semejantes que existen entre dichos temas. Los elementos que quedan fuera de intersección es que no pertenecen a estos temas. ¿Para qué sirve este mapa H? Para desarrollar la metacognición, para desarrollar la creatividad, la toma de decisiones y las relaciones entre conceptos y diferencias entre ellos. Aquí tenemos uno de la imagen o la gráfica de este mapa H, ¿no? También conocido como diagrama de Venn, donde se determinan algunas características de elementos principales a A, algunas características de elementos principales a B y algunas características comunes entre ambos ellos. Dina nos pregunta si este es un mapa mental. Sí, efectivamente. Este es un mapa H. Si hay un error ahí en la diapositiva, la definición es del mapa H, o también llamado diagrama de Venn. Aquí hay un ejemplo de mapa H o diagrama de Venn, ¿no? Donde podemos observar aquí, donde estamos relacionando dos tipos de animales, en este caso la abeja y en este caso el mosquito, ¿no? En ambos lados tenemos los elementos principales de una de ellas y en el otro los elementos principales del siguiente. En la parte central de ellos está la relación que tienen, ¿no? ¿Cuál es la similitud que estos tienen? Sí, efectivamente, Rosa. El mapa mental vamos a verlo posteriormente, tienen otra estructura. Este es el mapa H o diagrama de Venn conocido, ¿no? Es uno de los mapas cognitivos también que forma parte de estos organizadores de información, Rosa. Ahí ha habido un error en la presentación de la diapositiva. También tenemos otro ejemplo, también dependiendo del nivel. Por ejemplo, aquí tenemos para ciencia y ambiente, ¿no? Si estamos hablando sobre las células, tenemos la célula vegetal y tenemos la célula animal. En una parte de ellos habla sobre algunos elementos principales de la célula vegetal, en otra sobre la célula animal,
y en la parte central de ellos, cuáles son las semejanzas de estas células, ¿no? Sí, a veces el diagrama Venn se utiliza, generalmente lo utilizan para la matemática, ¿no? Porque en el caso del tema de conjuntos, se resuelven este tipo de problemas utilizando este tipo de diagramas. Pero también es utilizado por otras áreas, como hemos podido observar en la diapositiva anterior, es utilizado para la ciencia, ¿no? Aquí también tenemos otro ejemplo de este tipo de diagramas utilizado para la ciencia, ¿no? Dice que dice, y en la parte de afuera si van algunos elementos que no incluyen a estos dos. En este caso no tenemos aquí elementos que no incluyen a estos dos, ¿no? Pío, buenas noches Pío, bueno pues sí, ¿no? En este caso para ciencias. Pero vamos a ver otros ejemplos donde sí es necesario y se pueden ubicar fuera de ellos. También tenemos aquí también tenemos otro ejemplo, miren, ve, de desarrollo sostenible, soportable, ecológico, social y económico, viable y sostenible entre todos ellos, ¿no? Aquí ya hay tres elementos principales. Ya no vendrían a ser los dos elementos con la parte anterior, sino vendrían a ser tres elementos principales. Sí, también se puede adecuar para el área de comunicación, nos dice Doris, efectivamente, ¿no? También hay para el área de comunicación. Sin duda que estos organizadores de información no solamente están específicos para un tipo de área, lo vamos a utilizar en todas las áreas. Al momento que desarrollemos nuestras sesiones de aprendizaje, vamos a establecer, ¿no? Como estrategias de aprendizaje, ahí organizado vamos a elaborar un diagrama. Vamos a elaborar una matriz de inducción, vamos a elaborar un organigrama, vamos a elaborar un mapa cognitivo, en este caso un mapa H. Entonces es necesario conocerlos también y además de ello, pues, la relación que nos puede decir. No se olviden que cada uno de estos organizadores lo que me pide es desarrollar capacidades que están implícitas en los indicadores que van a estar presentes en cada una de las sesiones. Sí, Carmen nos indica de que son muy prácticos para el nivel primario y para el nivel secundario, ¿no? Muy bien. Sin duda de que estos tipos de organizadores lo que se trata de hacer es que el estudiante desarrolle capacidades. Y yo voy a verificar esas capacidades en mis indicadores que me voy a proponer en las sesiones de aprendizaje, ¿no? Estos tipos de organizadores llegan no solamente a identificar nada más. Hay organizadores que, como en este caso el mapa H, relacionar, analizar, discriminar, ¿no? Cuáles son solamente del elemento A, cuáles son solamente del elemento B, cuáles son solamente del elemento C, y determinar cuáles son las relaciones entre ambos elementos. Y finalmente el elemento principal. Viviana, ¿no? En el caso de Viviana también nos indica, ¿no?, que estos organizadores se pueden utilizar para los... Efectivamente, ¿no? También se pueden utilizar, ¿no? En el caso del nivel inicial ya se trabaja con material concreto. Yo elaboro material concreto donde puedo representar, pues, dos intersecciones y puedo determinar, por ejemplo, ¿no?, la diferencia entre un niño y una niña, ¿no? Y ellos van a poder identificar mediante figuras o mediante representaciones o mediante gráficas, y pueden ver cuál es la diferencia entre estos, ¿no?, y cuáles son las similitudes también de ellos. Todos estos organizadores se pueden utilizar en todas las áreas y en todos los niveles. Lo que sí hay que tener cuidado es cómo lo voy a utilizar. En el caso de inicial, bueno, pues el niño tiene que aprender, está relacionado con el material concreto, ¿no? Entonces, todos estos organizadores se pueden realizar utilizando material concreto y va a permitir también desarrollar habilidades de relación, habilidades de análisis, habilidades de identificación también. Aquí tenemos también otro ejemplo, miren, otro ejemplo, ¿no?, donde también están involucrados tres elementos ya. El estudiante va a tener que analizar efectivamente la similitud de los tres elementos, ¿no?,
Luego, cuáles son similitudes que hay entre los dos, el elemento A y el elemento B, luego entre el elemento B y el elemento C, y luego la relación que existe ya entre los tres elementos que viene a ser en la parte central, que permite desarrollar pues otros niveles de procesos y capacidades. Pero también tenemos aquí otro ejemplo, miren, ve, aquí ya intervienen ya no solamente dos elementos o tres de ellos, sino ya intervienen cuatro elementos. ¿Ya? Aquí podemos observar que estamos hablando acerca de algunas herramientas informáticas y se les pide a los estudiantes que determinen algunos elementos o algunas herramientas informáticas que están en relación a lo que es crear, otros en relación a compartir. Aquí sí hay mayor cantidad de análisis, ¿no? Sí, Viviano dice que en la área de matemática la capacidad de comunicación. Efectivamente, ¿no? No se olviden que lo que queremos lograr aquí no es solamente utilizado para el área de matemática, sino que estos tipos de organizadores se adecuan para todas las áreas. Cuando elaboremos ya lo que son las sesiones de aprendizaje, ahí vamos a tener claro y preciso, ¿no? Cuando estemos redactando ya nuestras actividades en las sesiones de aprendizaje, cuál es pertinente para elaborar tal cosa y en función al indicador. Hay que tener en cuenta qué es lo que me pide el indicador. El indicador me va a permitir identificar, entonces seleccionaría pues por ejemplo un mapa H, ¿no? Donde van a identificar. Y me pide relacionar, ¿no? Entonces puedo ver una matriz, ¿no? Si me pide por ejemplo organizar, podría utilizar pues un diagrama o un organigrama. Entonces dependiendo del indicador que a mí me están solicitando, yo podría utilizar estos organizadores de información. Jessica, y se pueden usar en todas las áreas. Efectivamente, Jessica nos indica de que se podrían utilizar para todas las áreas, no solo específicamente para una de ellas nada más. Que en algunas se presta y se trabaja mejor que en otras, efectivamente se puede dar caso, pero lo necesario, como le digo yo, es que ustedes manejen este tipo de organizadores de información y las puedan utilizar en función a lo que le están pidiendo en sus indicadores. Los indicadores que están plasmando ustedes en su programación de unidad y en sus sesiones de aprendizaje deben estar orientados a la organización de la información. Si, ¿cómo sé yo que el estudiante ha logrado ese aprendizaje? Cuando me demuestre mediante la organización de este tipo de información. Y este tipo de información, como pueden ustedes observar, permite desarrollar ciertas capacidades. Algunos solamente la capacidad de identificar, otros la capacidad de discriminar, otros utilizar, otros relacionar, otros integrar, sintetizar, organizar información, inclusive, por ejemplo, otros hasta llegar al análisis y juicio crítico, ¿no? Entonces, dependiendo los indicadores que a mí me están plasmando en mi sesión de aprendizaje, yo voy a tener que adecuar estos organizadores en función a lo que me están solicitando, ¿no? Efectivamente, Pido nos acaba de recalcar que algunos organizadores se prestan más para otros, pero yo pienso que si nosotros tenemos esa creatividad, esa motivación de asignarles a los estudiantes lo que ellos tienen que hacer, sin duda que a veces nos va a sorprender. Yo he tenido la oportunidad, ¿no?, de trabajar, por ejemplo, con docentes, ¿no? Y hemos dicho, bueno, tenemos tal información, ¿qué les parece si hacemos un mapa semántico? Y cada uno elaboraba un mapa semántico, ¿no? O en grupo elaboraba un mapa semántico. ¿Qué tal si hacemos un mapa H? Vamos a hacer un mapa H. Para hacer un mapa mental, realizaban un organizador radial, una matriz de inducción. Y a veces uno se queda hasta sorprendido de cómo elaboraban ese tipo de matrices que hablan de modelo, ¿no?, para el trabajo. Yo a veces decía, lo podrán hacer, quizás van a tener un poco de complicación, pero durante el desarrollo ya de este organizador entre el grupo que hacían, bueno, pues lo llegaban a elaborar y a diseñar, ¿no? Inclusive hasta les agregaban a otro tipo de valor agregado. Claro, bueno, pues Pido nos indica si que los estudiantes pueden escoger el organizador que les parezca mejor. Sí, Pío.
pero hay que tener claro que tienen ellos que tener el manejo de estos organizadores. Si generalmente pues los estudiantes solamente conocen el mapa mental, el mapa semántico, el mapa conceptual, y a veces hablamos de otro tipo de organizadores y les parece pues que no lo han escuchado, ¿no? Que no se les ha enseñado. Por ejemplo, el profesor, ese no me llegaron a enseñar, ¿no? Ese no lo conozco, ¿cómo se hace? Entonces es necesario que nosotros como docentes manejemos este tipo de organizador, trabajemos con ellos este tipo de organizador, para que una vez que ellos conozcan los organizadores, sin duda van a poder trabajar la misma información de diversos tipos de organizadores, y podemos luego analizar y relacionar cada uno de ellos, y en función a la creatividad que estos tienen, ¿no? Efectivamente, ¿no? Marisa nos dice que en el caso del nivel inicial, estos tipos de organizadores deben estar en función a la intención pedagógica y el propósito pedagógico que se requiere para cada una de las áreas. Sí, Pío nos dice que es necesario coordinar. Miren, ve, sin duda de que este tipo de organizadores de información, como ustedes pueden apreciar, no es solamente un grupo reducido nada más. Es una variedad de organizadores que me va a permitir a mí de desarrollar capacidades, ¿no? Entonces, lo que podríamos trabajar es con el grupo de docentes, ¿no? Esos organizadores de información. Cosa que algunos, quizás los de matemáticas, comiencen a trabajar unos 4 tipos de organizadores, o un grupo de organizadores de diagramas, por ejemplo. Los de ciencia trabajan matrices, lo que son de comunicación trabajan en organigramas, ¿no? Y lo de historia trabajan los mapas cognitivos, ¿no? Y al final, ¿no? Los estudiantes comienzan a trabajar, pues puede ser el primer bimestre, con este tipo de organizadores, donde se supone que el docente que ya los conoce, ya maneja esto de aquí, puede orientarlos a desarrollarlos. Una vez que desarrolla estos, sin duda que después, cuando ustedes presenten este tipo de información, ellos van a conocerlo y van a saber a qué se refieren, y lo van a tener que elaborar y organizar y analizar la información que ustedes están presentando, ¿no? Rosa nos habla del spin de Chicago. Así, Rosa también es parte de estos tipos de organizadores de información, ¿no? Claro, para Pío, por ejemplo, para él nos indica que puede ser necesario pues un taller, efectivamente, ¿no? Cuando estuvimos trabajando con los directores, las metodologías alternativas, no, ellos se quedaban a veces un poco rezagados de cómo trabajar esas metodologías alternativas con los docentes, ¿no? Porque era necesario que los docentes los conozcan. ¿Por qué? Porque si estamos atendiendo competencias, estas metodologías que se esté utilizando el docente debe atender al enfoque de competencias. Y ellos nos plasmaban algunas sugerencias que iban a hacer en las escuelas educativas, iban a elaborarles talleres con los maestros, ¿no? Y si vamos a hacer un taller sobre metodologías que atienden a desarrollar competencias, ¿no? Que serían 2 o 3 días o 4 días para que ellos conozcan, porque si es que no lo conocen, no lo van a poder utilizar. Estos tipos de organizadores, por ejemplo, hay algunos docentes que los conocen pero que no los utilizan. Entonces, si los conocen y no los utilizan, el estudiante tampoco no los va a conocer, y como no los va a conocer, va a ser difícil, ¿no? Que logre esos indicadores que ahora se nos están plasmando en el DCN. Una profesora nos dice, ¿y cómo vamos a hacer si es que el docente ahora, la función del docente no es de dictar? ¿Qué vamos a hacer si ahora el profesor no va a llegar a llenar la pizarra? ¿Cómo es que ellos van a trabajar, no? Es que ellos van a trabajar realizando este tipo de organizadores. ¿Por qué? Porque van a tener la comprensión de la organización que ellos, de la información que han tenido, y la van a plasmar mediante un organizador. Este organizador me va a permitir verificar si efectivamente el estudiante ha logrado identificar, si el estudiante ha logrado analizar, si el estudiante ha logrado relacionar, comparar, clasificar, emitir un juicio, un argumento, una conjetura, ¿no? Pero es necesario que el docente la aplique, pues la pueda aplicar a los estudiantes, para que estos estudiantes tengan el conocimiento de estos tipos de organizadores, y durante el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje pues las puedan aplicar y puedan desarrollar y lo puedan realizar. Efectivamente, ¿no? Jessica nos dice, sí los conocemos, dice, pero falta practicarlos. Sí, por eso yo les indicaba, sin duda de que la mayoría de ustedes conocen este tipo de organizadores de información. Lo que nos falta
es quizás operativizarlo, ¿no? Cuando tengamos, desarrollarlo ahí. Ahora lo que tendríamos que hacer, pues al momento de desarrollar nuestras sesiones de aprendizaje, vamos a tener a mano la lista de estos organizadores de información y cuáles son las capacidades de ellos, ¿no? Porque podemos observar, por ejemplo, que hay algunos que solamente permiten identificar, hay otros que permiten relacionar, hay otros que llegan hasta discriminar, otros que llegan a organizar, otros a analizar, ¿no? Y hay otros que llegan hasta llegar a conclusiones, inferencias y terminar con juicios de valor, ¿no? Entonces, cuando elaboremos nuestras sesiones de aprendizaje, sin duda vamos a tener esta lista y vamos a ver la información que tengamos, se puede elaborar, pues, qué tipo de organizador es lo más conveniente utilizar para que ellos puedan desarrollar. Efectivamente, ¿no? Marisa dice que es necesario que nosotros también nos involucremos, pues, en este desarrollo, ¿no? Este sin duda es uno de los elementos principales para cambiar nuestra faceta, ¿no? Y la faceta ahora es de que nosotros tengamos, pues, de facilitar y de mediar el aprendizaje, ¿no? Y la única forma de hacer eso es conociendo este tipo de organizadores para que los estudiantes a partir de ellos puedan construir sus propios aprendizajes, ¿no? Efectivamente, Pío nos dice, ¿no?, que los que trabajan con los textos del minero, estos organizadores son esenciales y principales, ¿no? Efectivamente. Entonces, continuamos con este tipo de organizadores. Lo que hay que tener claro es que son principales estos tipos de organizadores y son elementos principales para nuestras sesiones de aprendizaje. Es el único medio que nos va a permitir verificar si efectivamente el estudiante está logrando esos indicadores planteados. Tenemos el mapa, ahora tenemos los mapas cognitivos, tenemos el mapa conceptual, que la mayoría de ustedes lo conocen, ¿no? El creador de ellos es Novak, ¿no? Es una representación gráfica de conceptos y sus relaciones. Los conceptos guardan entre sí un orden jerárquico y están unidos por líneas identificadas por palabras de enlace y que establecen relaciones entre ellas. ¿Cómo se realizan estos mapas conceptuales? Se leen y comprenden el texto, se localizan, se subrayan las ideas o palabras principales, se determina la jerarquización de dichas palabras claves, se identifica el concepto más general o inclusivo, se ordenan los conceptos por su grado de subordinación, se establecen las relaciones entre las palabras clave y para ello es conveniente utilizar líneas para unir los conceptos, ¿no? Entonces, leo el tema, conozco del tema. Sí, efectivamente, Jessica nos dice, son los que más utilizamos. Efectivamente, Dori nos indica si le podemos dar la biografía sobre este tipo de organizadores para que ustedes estén trabajando muy bien, Dori. Miren, estos organizadores hemos trabajado en la última capacitación que hemos tenido del minero, ¿no? Y que nosotros lo hemos hecho práctico ya para los directores. Los directores han tenido una capacitación el año pasado en el mes de julio y agosto. Ya ahí hemos trabajado estos elementos principales que vienen a ser las metodologías alternativas y estos tipos de organizadores de información. Ya vamos a ver, a rescatar esta bibliografía para que ustedes lo tomen en cuenta y a partir de ella pueden trabajar, ¿no? Hay algunos ejemplos también como podemos apreciar aquí. Bueno, pues Dori nos dice lo siguiente, ¿no? Lo que pasa es que a veces no han participado en su totalidad los directores, ¿no? Le hemos dado ya toda la información, por ejemplo, acerca de las metodologías, acerca de estos organizadores de información, pero no todos han logrado participar. Yo entiendo que quizás algunos de ellos son los que están aquí. Pero el compromiso de ellos era de que hagan ese efecto multiplicador, pero no ya no se podía hacer en el mes de agosto, ya se iba a ser difícil, ¿no? Porque ustedes saben que no es solamente el conocerlo, porque es algo que ya lo saben ustedes, ¿no? Ya lo conocen todo esto, sino hacer la práctica, operativizarlo ya en las sesiones de aprendizaje, ¿no? Que es lo que vamos a hacer nosotros en las próximas clases. Pero ellos quedaron en compromiso que iban a trabajar con ustedes las metodologías alternativas y organizadores de información, ¿no? En este año ya que comenzaba, ¿no? Porque ustedes van a tener ahí un periodo de capacitación donde viene la programación y
Ahora la función ya del director es labor pedagógica más que labor administrativa. Entonces, es por ello que ellos van a ingresar ya a partir de la próxima semana y en una capacitación también que viene a ser una especialización en cuanto a gestión pedagógica, y ahí también van a tener que ver este tipo de elementos principales que son en nuestras programaciones curriculares. Entonces el compromiso de ellos era que iban a trabajar ese efecto multiplicador ya en sus entidades o instituciones educativas en el mes de febrero a marzo. Efectivamente, ¿no? Sin duda de que... Pero ahora va a cambiar esa situación, miren, los directores van a entrar en una capacitación, una especialización, y ahí se van a ver todos los enfoques de todas las áreas, porque el miedo de muchos de ellos era de que solamente conocían su área nada más, ¿no? Por ejemplo, el director que era especialista, su especialidad era matemática, él solamente quería hacer acompañamiento a los de matemáticas nada más, ¿no? El que era de comunicación igualmente hacer acompañamiento solo de comunicación, ¿no? Ahora se le está brindando todas esas herramientas para hacer acompañamiento y para que sea asesor, no solamente de matemáticos, sino de todas las áreas, inclusive de inglés también, ¿no? Entonces se le está trabajando con ellos todos los procesos pedagógicos, los procesos didácticos de cada una de las áreas y además el enfoque de cada una de estas, ¿no? Y cuáles son los indicadores que atienden cada una de estas áreas, ¿no? Las competencias y capacidades. Entonces yo estoy seguro de que durante este proceso de cambio que se está dando en este sistema de gobierno, vamos a ir mejorando todo, no solamente el director, sino también los coordinadores pedagógicos, que son de instituciones GES, como también los profesores, los docentes, ¿no? Yo pienso que sin duda va a haber muchos cambios en este sistema educativo y que estamos apostando por ellos. Muy bien. Entonces, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Ahora sí, ha cambiado ya la faceta del director, de que era antes solamente la parte administrativa, ahora es la parte de gestión pedagógica, va a ser el líder, ¿no? Y eso se van a ir desarrollando ya durante este presente año. Ellos van a ingresar en una especialización este 2016 que va a durar hasta el 2017, ¿no? Efectivamente, lo que dice Marisa creo que engloba todo esto. Lo que queremos es mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y para ello es necesario pues ingresar en este tiempo a este cambio, ¿no? De enfoque por competencias, entonces todo tiene que estar en función al enfoque por competencias. Entonces tenemos a lo que es este mapa conceptual, que tenemos, que es un resumen gráfico, que vienen a ser proposiciones, ¿no? Hay una jerarquía también, ¿no? Y se simplifica y se selecciona algunos términos. Estos tipos de organizadores inician pues con la comprensión de un tema, ¿no? Con la comprensión de un tipo de información donde se seleccionan las ideas principales que van ahí en la parte superior de manera jerárquica, y luego vienen los subordinados. Se realizan mediante elipses, ¿no? Y se relacionan mediante palabras clave, dice ahí, o conceptos clave, ¿no? Uno de los ejemplos es el que podemos observar, porque aquí tenemos para un nivel para el nivel primario, ¿no? El ser vivo es un animal, puede ser también una planta, un animal, un perro, vaca, una planta es una hierba, ¿no? Aquí tenemos para el área de ciencia en los primeros grados del nivel primario. También tenemos otro un poquito más complejo, ¿ya? Los árboles dan oxígeno, dan madera. Oxígeno es importante para los seres vivos, para las plantas, para los animales, y se usan para elaborar taza, papel y muebles, ¿no? Aquí tenemos para un poquito más complejo que el anterior, ¿no? Igual son de maneras elípticas y tenemos conceptos principales, ¿no? Y están relacionados por flechas. Aquí tenemos otro poquito más complejo ya, pues un ejemplo ya un poco más complejo. En la parte central ya está el tema principal y se van abordando mediante flechas también
elementos secundarios. Y a la vez de estos elementos secundarios también tienen otros elementos. Aquí tenemos para el área de recursos. Y aquí tenemos otro de mayor complejidad también. Por ejemplo, este para el área de educación para el trabajo y estamos hablando de lo que son sistemas, ¿no? Entonces aquí en sistemas se desprenden elementos secundarios y de este elemento a la vez se desprenden otros elementos más y se elaboran pues este tipo de mapa conceptual. Entonces los mapas conceptuales los podemos utilizar en todas las áreas, ya tanto para matemática, para el área de comunicación, para el área de ciencia, para el área personal, ¿no? Para formación ciudadana. Y lo que sí tenemos que ver es la complejidad que nosotros disponamos en los propósitos de nuestras sesiones de aprendizaje. ¿Cuál es el indicador que queremos lograr? Y en función a ese indicador, la información que tengamos para poderla organizar. Otro de los organizadores de información vienen a ser los mapas semánticos, ¿no? Que también forman parte de estos mapas cognitivos. ¿Qué es el mapa semántico? Es una estructura categórica de información representada gráficamente que no tiene una jerarquía definida. A diferencia del mapa anterior, hay una jerarquía. Aquí el mapa semántico no involucra una jerarquía. Muy bien, es el que más utilizaba, dice Pío, y que ahora utilizará otro. Muy bien. ¿Cómo se realiza? Se identifica la idea principal, se identifican las categorías secundarias, se establecen las relaciones entre la idea principal y las categorías secundarias y se incluyen los detalles complementarios, características, temas y subtemas. ¿Para qué sirve? Para enfatizar relaciones entre conceptos, para desarrollar la capacidad de análisis, para organizar el pensamiento, para favorecer la comprensión y para desarrollar la metacognición. Por ejemplo, este mapa semántico, a diferencia del mapa conceptual, desarrolla otros procesos más complejos, capacidades más complejas, ¿no? Aquí necesita, aparte de identificar ideas, conceptos, relacionar estos conceptos, analizar los conceptos y organizar los conceptos y terminar pues con una metacognición, ¿no? Que es un proceso más superior que los que hemos podido observar en el mapa conceptual. Vamos a ver los ejemplos de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos las capacidades, ¿no? Tenemos ahí la vista de un elemento principal que viene a ser la idea principal y de ella se van a desprender las ideas secundarias. ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Cuáles son las capacidades del cerebro? ¿No? ¿Cuáles son estas capacidades? Y a la vez que me incluyen, ¿no? Dentro de cada una de ellas, ¿cuáles son los elementos que les corresponden? Vamos a ver otro ejemplo aquí. Aquí estamos hablando de computadora, que viene a ser la idea principal. Esta idea principal a la vez compone otras ideas secundarias. En este caso la memoria RAM, la memoria ROM, disco duro, tarjeta madre, memoria caché, CD-ROM y unidad de CD. Y podemos establecer pues, una relación de cada una de ellas, ¿no? Una concepción definida de cada una de ellas. Ya en este caso, ¿qué es el CPU? La lectura de manera horaria también, ¿no? Que es el CPU y se lee el cerebro, la PC que procesa los datos y funciones de ellas, ¿no? De manera horaria y podemos ir definiendo cada una de ellas. Por eso les indicaba que es un organizador un poco más complejo que el conceptual, ¿ya? Porque aquí sí tengo que determinar elementos secundarios y definir cada uno de estos elementos secundarios, ¿no? Que ya viene en parte de la organización y análisis. Otro ejemplo de ello, por ejemplo, aquí es un poquito más complejo también que los ejemplos anteriores, ¿no? Aquí tenemos la idea principal, que es el estudio de la ciencia y paradigmas de Kuhn, y dentro de la idea principal, ¿cuáles son los elementos de esta idea principal? Como es el conocimiento científico, el método deductivo, el inductivo, los paradigmas de Kuhn, ¿no? Acá tenemos los métodos. Y dentro de cada uno de ellos especificamos algunas características, ¿ya? Y los colocamos mediante líneas, ¿no? Ya sean de manera
vertical colocamos las líneas de lo que se está hablando, del elemento secundario, ¿no? Esto también incluye pues que tengamos un tipo de información que hable acerca de varios elementos y que estos elementos a la vez tengan características que representan a cada uno de ellos. Como les indicaba, es un poquito más complejo que el mapa conceptual, ¿no? Es más complejo que el mapa conceptual porque desarrolla otras capacidades. Este también es otro ejemplo de este tipo de mapa, ¿no? Este es el mapa semántico. En la parte central está el tema principal, que viene a ser el clima, y a los costados podemos apreciar los elementos o aspectos del clima. Perdón. Entonces tenemos acá, hablamos del concepto del clima, cuáles son los factores, cuál es la importancia y cuáles son los elementos, ¿no? De estos aspectos o elementos de la idea principal a la vez se desprenden otras concepciones o elementos también. A diferencia de los anteriores ejemplos, en una se desprendían elementos, en el segundo ejemplo se desprendían concepciones. En este ejemplo se desprenden concepciones y elementos a la vez, ¿no? Entonces podemos observar que dentro, por ejemplo, de factores, a la vez se divide en subelementos y estos a la vez otros tipos de elementos. Y en la parte superior estamos definiendo ya lo que es un concepto, ¿ya? Este tipo de organizador es más complejo, como les indicaba, que el mapa conceptual, ¿no? Porque aquí hay que relacionar, hay que discriminar información, ¿no? Y hay que analizar y organizar la información. Luego viene uno de los que ya es más conocido por ustedes y creo que la mayoría lo utiliza, ¿no? Desde los niveles de inicial, de los niveles de primaria y los niveles de secundaria. El mapa mental, que se elaboró inicialmente por Busan en 1996, es una forma gráfica de expresar los pensamientos en función de los conocimientos que se han almacenado en el cerebro. Su aplicación permite generar, organizar, expresar los aprendizajes y asociar más fácilmente nuestras ideas. ¿Cómo se realiza este mapa mental? Se utiliza una imagen central, usa imágenes en toda la extensión del mapa, se utiliza 3 o más colores de cada imagen central, se emplea la tercera dimensión en imágenes o palabras, varía el tamaño de las letras, líneas e imágenes, se organiza bien el espacio y es necesario para descartar las relaciones asociadas entre ellos. Este tipo de mapa no es que se diseñe de cualquier forma, ya tiene algunas características principales o esenciales que debemos conocer, ¿no? Para la elaboración de estos. Jessica dice que la utiliza mucho para la comprensión. Muy bien, Jessica, ¿no? En primer grado, por ejemplo, ¿no? Usando muchos dibujos. Muy bien. El mapa de mental, la idea principal es que debe ir una imagen en el centro de ellos. Luego se trasladan imágenes alrededor de estos, ¿no? Y se pueden elaborar también imágenes o pueden ser palabras, pero que estas a la vez se puedan diferenciar por colores, ¿no? Entonces, la idea principal, los elementos que están alrededor de esta, y cada uno de los elementos representa un color o tiene un color a la vez. Estos elementos van a ser representados ya sean por imágenes o por palabras o a las dos a la vez. No puedo utilizar imágenes y palabras. Y luego a la vez hay otra jerarquía más, ¿no? Y en esta jerarquía más que también sucede lo mismo otra vez, que los puedo relacionar mediante líneas, ¿ya? Y que están en relación también al color, ¿no? Si tenemos un elemento secundario que de ellos se desprenden otros elementos más de color rojo, los otros también deben ser de color rojo. Tenemos un elemento secundario de color azul, de ellos también se debe desprender otro de color azul. Además de estos, es que la relación en el tamaño de la letra. Para la idea principal, un tamaño de letra
más grande, para la idea secundaria un tamaño de letra regular, y para las ideas que van de esta secundaria, que se desprende de la secundaria, es el tamaño de letra más pequeño, ¿no? ¿Para qué sirve este tipo de organizador? Desarrolla y logra la metacognición, para desarrollar la creatividad, para resolver problemas, para tomar decisiones, para integrar las partes en un todo, para incrementar la capacidad de asimilación, procesamiento de información. Miren, este es quizás uno de los organizadores más complejos que podemos elaborar, ¿no? Y además de que son uno de los que me permite desarrollar mayor tipo de capacidades. Se pueden apreciar, aquí yo lo que tengo que hacer es identificar primero elementos, relacionar estos elementos, analizar estos elementos, ordenar estos elementos, relacionar estos elementos, ¿no? Integrar los elementos, ¿no? Y llegar pues de manera creativa, pues en algunos casos a una resolución de problemas, en otros casos a una toma de decisiones, ¿verdad? Entonces el mapa mental es quizás el más completo de todos los organizadores de información que hemos visto hoy día, pero que además tiene unas características esenciales que no se pueden perder a la hora de elaborarlos. Aquí tenemos a uno de los ejemplos del mapa mental, ¿no? Podemos apreciar que el mapa mental va en la parte central de un tamaño de letra más grande que las otras. De este mapa mental se desprenden aspectos que vienen a ser las ideas secundarias, ¿no? La aplicación, el concepto, características y leyes. Estas ideas secundarias a la vez se desprenden otras ideas más, ¿ya? De concepto, representación gráfica, estrategia metodológica, integra conceptos con inclusión. Ventajas, desarrolla memoria, análisis, organización, imaginación, manejo de tiempo, ¿no? Característica, usa dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, el derecho para representar gráficos y el izquierdo para pensar lógicamente. Ustedes saben que tenemos dos tipos de hemisferios, el hemisferio izquierdo, que es la parte cognitiva, el desarrollo del pensamiento, el desarrollo del lenguaje, y el hemisferio derecho, que es la parte gráfica, ¿no? El desarrollo del arte, el desarrollo de la música, ¿no? En este caso, este mapa es más completo porque permite la utilización de estos dos hemisferios. A la vez presenta algún tipo de leyes, la idea principal, la idea secundaria, se utiliza para letras, imágenes, flechas y símbolos, como podemos apreciar, y su aplicación, bueno, pues están en todas las áreas, ¿no? Para el estudio, toma de nota, talleres, resúmenes, investigación y diversos tipos de conferencias. Entonces, como podemos apreciar, es más complejo que los otros organizadores que hemos podido ver anteriormente, ¿no? Aquí tenemos uno de ellos, miren, ve. Un mapa mental sobre el diálogo del guión. Ahí está el diálogo. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, que está la imagen y está también el término, ¿no? La idea principal, escrita. De esto se desprenden 5 ramas. Cada rama tiene un color diferente, ¿no? Para el aspecto de importancia hay un color amarillo, ¿no? Donde la rama es más gruesa, y de esta importancia se desprenden a la vez algunos elementos, ¿no? De esta idea secundaria. El tema, la estructura, el trama, los personajes, la relación de universo, acción y ritmo. Luego tenemos otro elemento secundario que viene a ser la voz, y de este a la vez se desprenden dos, ya no uno solo como en el caso anterior de importancia, ¿no? Que se desprendían elementos a partir de la segunda idea. Acá a partir de la segunda idea se desprenden dos elementos, y de cada uno de estos elementos se desprenden otros elementos más. Como podemos apreciar aquí, todos están en función a un color, y el grosor de las ramas a la vez se está haciendo mucho más delgada, ¿no? Más delgada al finalizar estos elementos que forman parte del elemento secundario. Igual tenemos aquí con comunicación, que es no verbal y verbal, y a la vez se desprenden otros elementos más. En la parte izquierda también tenemos dos aspectos, el equilibrio, mecanismo de comprensión, y cada uno de ellos tienen un color.
Como podemos apreciar, este mapa mental tiene la característica que hemos hablado anteriormente, que en la parte central va la imagen o palabra o idea principal y que mediante ramas se coloquen las ideas secundarias, y en la rama debe ir expresamente en la idea secundaria acompañado de un gráfico también, ¿no? El gráfico que hace referencia a esta idea secundaria. Luego de esta idea secundaria se desprenden otras ideas y que cada una de estas ideas pueden ir el texto o el gráfico. En algunos casos texto y gráfico, como podemos observar en importancia. El texto y el gráfico. En otros solamente el texto nada más, ¿no? El texto. Otra característica fundamental es el tamaño de las letras. Si podemos apreciar el tamaño de las letras en la parte central, tamaño más grande, y en la parte secundaria un poco más pequeñas, y finalmente tamaños mucho más pequeños en función al trabajo que estemos realizando. Aquí tenemos otro mapa mental también, ¿no? Otro ejemplo de mapa mental donde podemos observar en la parte central de este se encuentra la idea principal, y de ellos se esparcen las ideas secundarias. Aquí también podemos apreciar que cada una de estas ideas secundarias utilizan un color definido, ¿ya? Tenemos el color verde, tenemos el color morado, tenemos el color azul, ¿no? Y que las ideas secundarias, ¿ya? Pueden ser palabras o pueden ser gráficos a la vez, ¿ya? Cualquiera de los dos, ya sean palabras o ya sean gráficos. Que luego de esta idea secundaria se desprenden otras ideas más, ¿no? Otras ideas más, que vienen a ser las ideas en referente a la idea secundaria, ¿no? Estas también deben ir en palabras, ¿ya? En palabras, o también pueden ir en gráficos, o a la vez los dos, palabras o gráficos también, palabras o gráficos también, ¿no? Entonces ahí podemos observar otro ejemplo de ellos. Aquí tenemos también otro ejemplo, miren, ve, de otro mapa mental, en el cual en la parte central está ahí la imagen y está la idea principal. De ella se desprenden las ideas secundarias, ¿no? Cada una con una rama, y con un color determinado también. Aquí podemos apreciar color rojo, dice el conocimiento es un proceso con color rojo, y de aparte del proceso se detalla que es este proceso, una percepción de la realidad, resultado de un producto, y termina con una imagen. Esa imagen hace referencia al proceso. Luego, en el siguiente aspecto, habla de una definición, plantea algunas ideas de esta definición: proceso, relaciones de sujeto, sentido, objeto, conocido, y además va acompañado también de una imagen, ¿ya? Igualmente, tenemos aquí la teoría del conocimiento, que puede ser vulgar y científica, y esto de aquí automáticamente ya no tienen otras ideas más y solamente vienen acompañados con imágenes solamente. De igual manera sucede con vulgar, con científico, con falible y científico, ¿no? Entonces, como podemos observar aquí, este mapa mental también tiene las características que debe tener todo mapa mental, que debe ser el centro, una imagen o la idea principal, que esté en las ramas y que cada una de estas ramas sea la idea secundaria, y que a la vez los elementos de cada una de estas ramas, ¿no?, también se coloquen o se expresen ya sea de manera gráfica o de manera textual, ¿ya? Pero que salgan de estas respectivas ramas con sus propios colores. Este es otro ejemplo de mapa mental, ¿no? Aquí estamos hablando del conocimiento.
Aquí tenemos otro ejemplo también de mapa mental. Aquí está ya aplicado al área STA, ¿no? La ecología, dice. Aquí se desprenden las ramas, pero aquí ¿qué le faltaría? ¿Ya? A ver, según las características del mapa mental, ¿ya? ¿Cuál sería la característica aquí que le está faltando a este mapa mental? A ver si vamos a un poco de comprensión de lo que hemos visto en estos organizadores de información, y lo que quiero que me quede claro es el mapa mental. Los colores, Pío, dice, muy bien, Pío, ¿no? Aquí deben tener, ¿no?, los colores para cada elemento o idea secundaria. Deben estar explícitos los colores para las ideas secundarias. Muy bien, ¿qué más podemos observar en este mapa mental que faltaría como característica? El grosor de la línea nos indica Pío, ¿no? También, ¿no? Nos faltaría aquí el grosor de las líneas. El mapa mental tiene la característica de que en la parte central, ya sea se coloque, bueno, Flora nos dice la imagen central y los colores para cada idea central. Muy bien, Flora, ¿no? Entonces podemos observar aquí que en la parte central el tamaño de la letra también nos dice Juana, ¿no? Muy bien, Norma, el tamaño de la letra también nos dice Norma. Efectivamente, miren, a veces nos sucede a todos los docentes de que le planteamos al estudiante que realicen un organizador de información, pero le planteamos que realicen un organizador de información, pero observamos que a veces nos presenta con algunas características diferentes a lo que realmente es el organizador de información. Y eso es lo que está sucediendo en las escuelas. A veces el docente dice, elaboren un mapa conceptual. Entonces el estudiante elabora pues un mapa conceptual teniendo en cuenta que las características del mapa conceptual es que encierran conceptos y que se realiza de manera circular. Pero observamos que a veces no utilizan solamente círculos, sino a veces utilizan cuadrados, a veces utilizan triángulos, ¿no? Están cambiando la forma de ese organizador de información, ¿no? A veces decimos, elaboren un mapa semántico, ¿no? El estudiante dice, cualquier elabora un mapa semántico. Elaboren un diagrama, elabora cualquier diagrama. Cada tipo de organizador de información tiene una característica principal y sus elementos atienden a lo que quieren lograr. Algunos nos permiten relacionar información, otros nos permiten comparar información, otros nos permiten inferir información, deducir información, otros nos permiten organizar información, relacionar información, sintetizar información, ¿no? Otros nos permiten hasta toma de decisiones, como son los diagramas de flujo, ¿ya? Y otros llegan hasta el juicio crítico también. Entonces, las características deben estar claras al momento que nosotros les indiquemos a los estudiantes qué es lo que van a tener que hacer. ¿Por qué? Porque encontramos a veces que los estudiantes que son el organizador más conocido, que es el mapa conceptual, elaboran un mapa conceptual y cuando vemos ese mapa conceptual, vemos distorsionado ese mapa conceptual, ¿no? No tiene las características para hacer un mapa conceptual. Y a veces los docentes, pues como ya lo construyeron los estudiantes, lo dejamos ahí y cometemos ese error a veces. Pero viene el otro docente del otra área y comete el mismo error y así sucesivamente. Y es por eso que los estudiantes no tienen claro este tipo de organizador de información. Algo que ellos deben conocer, ¿no?, a ciencia cierta, cuáles las características de cada uno de estos organizadores. ¿Por qué? Porque es su función, va a ser su organizador de información lo que va a permitir verificar esos indicadores de información. Un profesor nos preguntaba, profesor, ¿y en qué momento el alumno va a copiar? ¿No? ¿Y en qué momento el alumno va a comenzar a escribir? ¿Qué es lo que va a llevar en el cuaderno? ¿No? Si le vamos a dar ¿qué es lo que va a llevar en el cuaderno? Dice el estudiante. El papá va a estar inquieto de saber qué es lo que va a llevar en el cuaderno. Entonces, la respuesta es clara, ¿no? Lo que va a llevar en el cuaderno es la solución de las situaciones que ustedes han planteado. Pero para dar solución a este tipo de situaciones que ustedes han planteado, el estudiante ha tenido que haber procesado información.
¿Y cuándo llega el procesamiento de esa información? Cuando ellos elaboren estos tipos de organizadores, no solamente el mapa conceptual, ¿no? Que es algo que ellos ya conocen, ¿no? Y que siempre hacemos mapa conceptual, mapa conceptual, mapa conceptual y repetimos, viendo pues una variedad de organizadores. Tenemos un promedio de unos 60 tipos de organizadores. Hoy hemos tocado algunos de ellos, nada más los más principales que lo vamos a utilizar en nuestras sesiones de aprendizaje, y es cosa que ellos no los conocen. Y ese va a ser el elemento para que ellos construyan su información. Si es que ellos no conocen los diagramas, si es que ellos no conocen las matrices, si ellos no conocen los organigramas, si ellos no conocen los mapas cognitivos, no solamente el mapa conceptual, sino todos los mapas cognitivos, entonces va a ser difícil que ellos organicen esa información. Porque no lo conocen, pues no lo saben, han escuchado quizás, pero no saben a ciencia cierta cuál es la característica de cada uno de ellos y para qué lo pueden utilizar. Efectivamente, Norma nos dice que se pueden utilizar en todas las áreas, ¿no? Entonces, todos, yo estoy seguro, miren, de que todos estos organizadores de información se pueden utilizar en todas las áreas, ¿no? Y en los diversos campos temáticos que involucran estas áreas. Pero lo principal de esto es que estos organizadores de información son los que van a permitir que el estudiante logre construir su aprendizaje. La única forma de ver que el estudiante realmente ha logrado aprender en esta sesión de aprendizaje es cuando tenga, ¿no?, la capacidad de crear un organizador de información que ustedes le están solicitando que vaya en función a los indicadores planteados en estas sesiones de aprendizaje. Si es que el estudiante no logra realizar ese organizador de información, va a ser difícil que esté logrando pues estos indicadores. Sí, efectivamente, todos nos tenemos que ir acostumbrando a trabajar estos organizadores de información. Por eso uno de los colegas nos decía que era necesario hacer un taller sobre estos tipos de organizadores, ¿no? Y tener ejemplos claros de cada uno de ellos. En las sesiones de aprendizaje donde ya viene la operativización de estos, ¿no? Donde ya trabajemos ya por áreas, los de nivel inicial, los de nivel primario, los de matemáticas, los de comunicación, los de ciencia, los de formación ciudadana, los de educación para el trabajo, donde veamos ahí el desarrollo de cada una de las áreas, las capacidades y la competencia del área. Entonces ahí vamos a utilizar, ¿no? Cuando trabajemos un tema, ¿no? Ahí vamos a utilizar, ¿no? Vamos a utilizar estos organizadores de información. Efectivamente, ¿no? He presentado este organizador de información rosa para que ustedes me puedan indicar, ¿no?, qué es lo que le falta, estas características de esta organización. ¿Por qué? Porque es algo que se está viendo en nuestras instituciones educativas. Nosotros solicitamos a los estudiantes que elaboren un organizador de información, pero cuando ellos elaboran este organizador de información presentan, ¿no?, el organizador de información con características diferentes a lo que necesitamos en ese organizador de información. Y a veces nosotros pecamos quizás de pasarlo por alto, ¿no? Pero nos damos cuenta que efectivamente no está lográndose los indicadores pertinentes en función a ese organizador de información. Por ejemplo, necesitamos analizar, necesitamos discriminar información, ¿no? Necesitamos relacionar información y eso lo van a hacer en función a esas características, ¿no? Muy bien, ¿no? Pío nos dice de que efectivamente, ¿no?, es necesario ir utilizando este tipo de organizador de información en todas las áreas, bueno, Hanna nos dice si es importante que los estudiantes elijan. Sí, efectivamente, pero primero tienen que conocerlo, Hanna. Si que el estudiante no conoce un diagrama, los tipos de matrices, los organigramas, los mapas cognitivos, entonces va a ser difícil que lo pueda hacer. Si le vamos a pedir que los estudiantes realicen matriz de inducción, por ejemplo, elaboren una matriz de inducción frente a esta situación sobre elecciones presidenciales, esta es la información, los propósitos que cada uno de las propuestas de cada uno de estos presidentes, y elaboren una matriz de inducción. Entonces el estudiante va a decir, pero ¿qué es una matriz de inducción? No me han enseñado qué es una matriz de inducción, ¿no? Vamos a elaborar pues un cuadro comparativo, ¿no?, sobre los virus que se están presentando, cuál es el cuadro comparativo sobre
el H1 y el virus Zika, ¿no? Que se está dando ahorita, ¿no? Y en función de eso vamos a hacer un análisis de cada uno. Pero como no sabe y no conoce, no lo van a poder hacer. No, vamos a elaborar un mapa H sobre los virus que están atentando actualmente y que se están viendo en países cercanos, por ejemplo Colombia, Brasil, ¿no? Pero como no conocen qué es un mapa H, no lo van a poder hacer. Y son algunos de los organizadores que yo necesito que ellos elaboren, porque es la única forma de yo evidenciar que esos estudiantes están logrando ese aprendizaje. Es la única forma de determinar si efectivamente se están logrando los indicadores plasmados en nuestras sesiones de aprendizaje. Nosotros vamos a trabajar a partir de este año con las rúbricas. Y en las rúbricas nos determinan aprendizajes situados, ¿no? Porque es uno de los instrumentos que permiten medir las competencias de los estudiantes. Y para ello necesitamos plantear indicadores situados, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo sé que ese alumno ha analizado? ¿Cómo sé que este alumno ha comparado? ¿Cómo sé que este estudiante ha discriminado? ¿Cómo sé que este estudiante ha relacionado? ¿No? ¿Cómo sé que este estudiante ha integrado, ha elaborado un juicio? Mediante este tipo de organizadores. ¿Y se pueden utilizar en todas las áreas? Sí, se pueden utilizar en todas las áreas, ¿no? Sí, es importante trabajar con esa materia. Sí, Juana, ¿no? Es uno de los temas que vamos a tener también a continuación, ¿no? Yo les indicaba de que la programación curricular involucra una serie de elementos que ustedes tienen que conocer. ¿Por qué? Porque al momento de hacer operativo ya el desarrollo de una sesión de aprendizaje, vamos a tener que utilizar esos elementos y quizás no vamos a tener tiempo de comenzar a definir y conceptualizarlos, ¿no? Vamos a hablar de situaciones de aprendizaje, vamos a hablar del enfoque matemático, vamos a hablar, por ejemplo, de la competencia, ¿no? Vamos a hablar de organizador de información, vamos a hablar de los diagramas, vamos a hablar, ¿no?, de una metodología, quizá una metodología del ABP. Entonces yo necesito conocer ese tipo de información para poder a la hora de ir diseñando esa sesión de aprendizaje. Yo necesito saber también cuáles son esos instrumentos, cuáles son estas técnicas de evaluación que me permiten medir las competencias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el momento que yo diseñe mi sesión de aprendizaje no voy a poder comenzar a definir y a conceptualizar cada uno de ellos. Yo necesito tener esa base teórica y ese sustento teórico para a partir de ellos comenzar a elaborar pues mi sesión de aprendizaje. Bien, en la vista que les estoy presentando tenemos también otro mapa donde puedo ver aquí de otra área, ¿no? Cuando se decía, ¿y se pueden utilizar para todas las áreas? Se pueden utilizar para todas las áreas. Solamente es cuestión de que el estudiante conozca cuáles son las características de esos organizadores de información, y sin duda que ellos van a utilizar la mayor creatividad para poder elaborar sus organizadores de información, que a veces alguno queda sorprendido, ¿no? En mis casos, yo me quedaba sorprendido cuando le decía a mis estudiantes, elaboren un mapa mental sobre tal tema, y ellos lo elaboraban, ¿no? Y a veces qué bonito, se quedaba uno sorprendido. Sin duda que eso va a pasar también durante el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje en este año, ¿no? Sí, efectivamente son para todos los niveles, ¿no? Como le decía, en el caso de inicial, yo utilizaría material concreto, yo tendría que utilizar fichas, ¿ya? O gráficos ya establecidos para que los estudiantes comiencen a elaborar, pues, un tipo de organizador, por ejemplo, un mapa mental. Yo les traigo, pues, algunos gráficos acerca del tema que voy a trabajar, y los estudiantes van elaborando, van armando su mapa mental, ¿no? Y creo que queda claro que son también para todas las áreas. Aquí tenemos una prueba de ellos, un mapa mental para el área de matemáticas, específicamente para que es el tema de fracciones, ¿no? Como podemos observar ahí, el estudiante ha elaborado pues su mapa mental, y además ha elaborado, pues, les dado sus gráficas que están relacionados a lo que es la matemática, ¿no? Ha hecho círculos, ha hecho cuadrados, ha hecho rombos, ¿no? Y pueden ellos analizar toda la información, y además de ellos pueden relacionar el tipo de información que tienen al frente. Efectivamente, ¿no? Entonces aquí tenemos también para el área de matemática, ¿ya?
Aquí podemos apreciar también para el área de ciencias sociales, aquí tenemos un organizador un poco más complejo también, pero también podemos observar que no tiene las características del mapa mental, ¿no? ¿Cuáles serían? A ver, ¿cuáles son esas características que le faltarían a este mapa mental para que pueda tener pues esa clasificación de ser un organizador de información mapa mental? Muy bien, Jessica, el grosor de la línea, no se olviden que son ramas, no son líneas, no son flechas, sino son ramas, ¿ya? Que quede claro, son ramas las que deben estar que partir de la idea principal. ¿Qué más podemos apreciar? ¿No? Muy bien, Jessica, muy bien. ¿Qué más podemos apreciar? Los colores, muy bien, Daniel, que deben, los aspectos secundarios o ideas secundarias deben estar con un color definido, ¿ya? Un color definido y no deben repetirse estos colores. Podemos apreciar aquí que se repiten algo. Muy bien, Cintia, el tamaño de la letra. Podemos apreciar que todos tienen el mismo tamaño de letra y no debe ser. El orden jerárquico nos indica que el tamaño de la letra es importante para los mapas mentales. Entonces debe iniciar con una tamaño de letra grande, tamaño de letra regular y terminar pues un tamaño de letra pequeña. Muy bien. Bueno, pues creo que ha quedado claro esta diapositiva que les he puesto es para verificar si efectivamente ustedes, lo mismo que estoy haciendo yo, tengan que hacer con sus estudiantes. Al inicio, que sin duda van a estar reincidiendo ahí de cómo es el trabajo de estos, ¿no? De estos organizadores de información, pero conforme ellos lo vayan trabajando, van a ir mejorando y mejorando y vamos a terminar pues un año 2016 donde todos conozcan estos organizadores de información y cuáles son las características de cada uno de ellos. Muy bien, profesores, muchísimas gracias por su atención. Hoy hemos terminado con estos organizadores de información, teniendo en cuenta que es parte importante o esencial al momento de elaborar nuestras sesiones de aprendizaje. Yo les agradezco a todos su participación y les animo a que sigan investigando sobre estos tipos de organizaciones y de información. Muchas gracias, Juana, ¿no? Para que quede claro, ¿no? Aquí son algunos ejemplos de estos organizadores de información, son los que más, que hay muchos más que los podemos utilizar, pero yo creo que si ahondamos más en cada uno de estos y podemos iniciar nuestra sesión de aprendizaje con estos que son los principales, por el siguiente año podemos ir mejorando, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues en unos momentos nos acaba de indicar que se va a colgar la diapositiva para que puedan ustedes descargar sus organizadores de información. Un saludo para todos y buenas noches.